Hoy le voy a meter parabrisa porque si no me levanté muy temprano a leer y ya tengo desgastada la vista. Hoy vamos a hablar de muerte, resurrección y, como siempre, reconciliación, que es la asignación que Dios le ha dado a su iglesia. Les quiero recomendar que puedan, se los recomiendo siempre, pero que puedan repasar las prédicas por YouTube, o si no en la radio. Después creo que de las 12 a la 1 están siempre las prédicas de la semana, tanto la del miércoles, la del sábado. Lástima que no grabamos la reunión de mujeres y de hombres, porque también se trató el mismo tema y no es que se haya preparado así. Ayer estaba escuchando al pastor Pablo y le decía a Sofi, mira, tenía los apuntes de la prédica de hoy y cómo Dios nos habla lo mismo y vamos creciendo en el mismo entendimiento. Así que les recomiendo que escuche la prédica del miércoles. Creo que estuvo el pastor Miguel, ¿no? Sí. Miércoles, y la del sábado ayer estuvo el pastor Pablo. Muerte, resurrección y reconciliación. Jesús, frente a la muerte de un amigo, ¿sí? No la muerte de cualquiera, porque a veces decimos, bueno, cuando muere alguien uno está, sí, se duele por la muerte de alguien, pero bueno, no somos conocidos, no somos parientes, uno va por un familiar que perdió un ser querido, entonces no hay dolor en la pérdida, sino que hay dolor en el sentimiento o en la empatía que tiene nuestro amigo, nuestro pariente, alguien cercano. Pero acá Jesús se le estaba tocando bien de cerca, no era la muerte de cualquiera, era la muerte de su amigo, el que había compartido la mesa con él, el que posiblemente por las noches, cuando pasaba por allí, por su ciudad, compartían como cuando vamos con amigos, ¿no? Te hacen un lugar en su cuarto. Imagino después de comer allí con Marta y María, que eran sus amigas también, las hermanas de Lázaro, habrán compartido la mesa, comida, charlas. Después con Lázaro mucho más tiempo quizás, allí en la habitación hablando hasta que alguno estaba roncando. No sé si le habrá pasado viajar con algún amigo y está hablando hasta que de repente... Y uno dice, ¿qué pasó? Claro, quedó dormido y uno dice, ¿dónde se habrá quedado? ¿No? Porque uno estaba hablando y hablando, ¿dónde se habrá quedado la charla? Y le tocaba muy de cerca la muerte, y podemos hablarlo más adelante, en muchas predicaciones se ha tratado, en el que Jesús estaba tan cerca. No recuerdo la distancia, allí lo dicen algunas versiones, creo que 2 kilómetros, algo así. Estaba del lugar cuando recibe el llamado de las hermanas, hey, tu amigo está enfermo. Jesús sanaba los enfermos, multiplicaba los alimentos, pero él sentía claramente la dirección de Dios de no ir. Y claro, se demoró algunos días en llegar y su amigo ya había muerto, estando tan cerca. Imagino, claro, él hacía la voluntad de su Padre, más allá de lo que le pareciera que tenía que hacer, Jesús respondía a la voluntad de Dios. Y vemos que Jesús cuando llega, claro, se encuentra con una de las hermanas, las dos muy diferentes, una muy demandante, la otra le gustaba escuchar al Señor, pero vemos que en el interior las dos pensaban de la misma manera, las dos le hicieron la misma pregunta. Una fue a recibirlo a la puerta de la ciudad, cuando se enteró que Jesús venía, y fue a reprocharle, si hubieses estado aquí antes, tu amigo no hubiese muerto. Y decimos, quizás María pensaba diferente, pero cuando Jesús llegó al lugar, María le dice exactamente las mismas palabras. Si vos hubieses estado aquí, tu amigo no hubiese muerto. Una se precipitó en ir a enfrentarlo y la otra no lo enfrentó, pero en su corazón estaba la misma actitud, la misma manera de pensar, expresada de dos formas diferentes. Pero hoy eso no es la prédica, sino lo que Jesús le responde. Jesús, frente a la muerte de su amigo, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si usted me acompaña, San Juan capítulo 11, verso 25. Juan capítulo 11, verso 25, dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Todo el que cree, vive y cree en mí, vive no que está vivo, sino que vive en mí y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús hablaba de la muerte física como un evento, pero también de la muerte eterna separados de Dios. La muerte eterna, la muerte cuando habla la palabra, nos habla de estar separados de Dios. Claro, ayer lo hablábamos en los hombres, ¿no? Marta, María y Lázaro, incluso los discípulos del Señor, tenían una visión terrenal de Jesús. Tenían un Jesús terrenal, sí. Jesús era su amigo, Jesús era su maestro, Jesús era su Señor, pero no el Cristo. Era su amigo, su Señor, su maestro, pero no el Cristo. Incluso su familia y conciudadanos, aquellos que lo vieron hacer cosas maravillosas, dijeron, ¿no es este el carpintero? Acompáñenme, Marcos capítulo 6, verso 1. Estamos hablando de muerte, resurrección y reconciliación. Porque dice que hay un ministerio que hemos recibido y es la reconciliación. Pero no podemos reconciliar algo que no murió. Marcos capítulo 6, verso 1 dice, de allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Acá viene la cuota de duda, ¿no? Porque era maravilloso como hablaba, el mensaje era intachable, los milagros que hacían eran maravillosos, pero claro, acá venía la duda. Dice, ¿acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermana de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. ¿Por qué les costaba entender a Jesús? A su familia. Hubo una ocasión donde María llega a buscar a Jesús y quería hablar con él. Algunos escritores aclaran ahí que, claro, se había salido de control Jesús. Aquel que conocían estaba diciendo que era el Cristo. Entonces María estaba allí como para ponerlo al cuidado de ella, para tomar cuidado y que la gente no piense mal, un poco para rescatarlo, porque vemos una contestación muy dura de Jesús. Él le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cortita, ¿se imagina usted le dice eso a un pariente? Es la última vez que habla. Jesús dice, cuando lo vienen a buscar y a querer sacar de entre la multitud, cuando Él estaba hablando del reino de Dios, la intención de su familia era cuidarlo. La intención de su familia era preservarlo, que no lo tomen como un loco. En algún momento su familia, María había recibido una instrucción clara de quién era su hijo. Pero claro, al escuchar las voces quizás de alrededor, las personas que están a nuestro lado, muchas veces perdemos el foco. No sé si le ha pasado alguna vez. Perder el foco y el entendimiento de lo que vos sabés que hay que hacer, que Dios te ha marcado, que lo entendés en el espíritu. Es algo consumado para vos, pero empezás a dudar. Bueno, claro, allí los que estaban alrededor de él, pero lo vimos crecer. Pero no nos hizo el juego de living, bueno, aunque cuando vamos a los originales nos habla de artesanía, no de carpintería, pero imagino, ¿no? Este no es el que hizo un trabajo para casa, el que... No están sus hermanas entre él. ¿Cómo va a ser el Cristo? Claro, los judíos tenían muy en claro quién iba a ser el Cristo. Sabían, lo estaban esperando. Pero claro, les resultaba, dice la palabra, muy difícil entenderlo,
porque lo trataban de analizar humanamente a Jesús y de verlo con ojos propios y de saber que lo vimos crecer, estuvo entre nosotros, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, sus hermanas. ¿Cómo va a ser el Cristo? La familiaridad con las cosas de Dios, tarde o temprano, nos hace perder la visión. Cuando tomamos la iglesia como una familia es maravilloso. Cuando manejamos la iglesia con familiaridad nos equivocamos. El 4 dice, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y su familia. Dijo, el profeta tiene honra en todos lados, menos entre los que los conocen. Claro, siempre nos ha pasado, ¿no? Recibir a un gran predicador o alguien y uno dice, el gran hombre de Dios. Claro, no conocemos su familia, su casa, su matrimonio, no sabemos nada de él. Entonces es fácil ver o pensar que alguien viene de Dios, porque nos habla maravilloso, porque hemos comido con él, porque nos ha enseñado la palabra. Entonces uno lo pone casi en un pedestal. Y ayer Pablo nos hablaba algo de eso, de ver a Cristo en las personas y tomar a las personas como modelo, cuando las personas no son modelo. ¿Por qué? Porque cuando falló el modelo, falló todo, falló Cristo. Si mis ojos están puestos en el modelo, cuando el modelo falla, falló todo. Pero cuando mis ojos están puestos en el Cristo que está en mi hermano, es donde voy a ver sus virtudes, pero voy a dejar pasar sus errores o sus imperfecciones. Jesús no dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y su familia. Ahora es maravilloso lo que Jesús nos da a entender, porque muchas veces las personas nos desilusionan. Vemos a alguien y parece que porque cometió un error o se equivocó en algo, o tengo familiaridad con él, claro, ya no es más el que está en el púlpito o enseñándome en una clase de seminario. Ya no es el hermano que me predicó la palabra, sino que hoy lo conozco en su casa y fui a abrir la puerta del baño y estaba media zafada. Un hombre de Dios puede tener ahí el picaporte flojo. Ibas a la casa y te invitó a comer un asado y el yuyo está medio alto, es decir, es medio desordenadito. La verdad que yo tendría este par que lo tendría impecable. Y comenzamos a juzgar a las personas desde lo humano, desde lo que vemos, cuando la palabra nos dice una y otra vez, puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Y Jesús, dice el 5, no pudo realizar ningún milagro acá. Y esto siempre lo mencionó la otra vez. A mí me sorprende, siempre me hizo ruido esta frase. El escritor pone, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque había familiaridad con Jesús. Veían al Jesús terrenal, pero no al Cristo que Jesús portaba. Dice, no pudo realizar ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner la mano sobre ellos, las manos. No pudo hacer ningún milagro, pero se sanaron las personas. Y esta es la locura, porque si hoy de acá se van 5 o 6 personas sanas, vamos a decir, fue una mañana de milagros. Entonces, ¿por qué no pudo hacer ningún milagro si las personas se sanaron? Evidentemente, para el escritor del Evangelio, el milagro verdadero eran que las personas crean en el Cristo. Los milagros siguen sucediendo, pero son señales, son medidas, son medidas. Lo escuchaba el pastor Balistrelli el otro día, justamente Pablo también hablaba de modelo. El modelo es una medida. Mi hermano, puedo verlo a Cristo en mi hermano, pero no es una medida. Es algo, no es todo, no es el Cristo. Él me muestra una parte de Cristo y otro hermano otra parte de Cristo. La palabra dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea que en todos nosotros, como iglesia, puede ser visto Cristo.
Un Cristo que se va a manifestar a través de tu vida, de mi vida, con distintos dones, distintos talentos, pero estamos acostumbrados a tomar el modelo como el todo, y el modelo no es el todo. Sí tenemos que ver al Cristo en mi hermano, pero si falla el modelo no puede caerse todo. Claro, los milagros son una medida de Cristo, son una medida, pero no son la medida. Y lo escuchaba el pastor Balistrelli el otro día, que él nos decía, si hacemos una pregunta aquí y preguntamos ¿a qué vino Jesús? Bueno, si podemos salir a la calle a preguntar, y muchos te van a decir a sanar a los enfermos. ¿Es falso? No, es verdadero. ¿A qué vino Jesús? A salvar. ¿Es falso? No, es verdadero, pero es una medida. Porque cuando vamos a las Escrituras, nos habla de que Jesús fue enviado para formar a la iglesia, para edificar a la iglesia. La medida es la iglesia, porque en la iglesia hay sanidad, en la iglesia hay milagros, en la iglesia hay restauración, en la iglesia hay reconciliación, porque es el ministerio que hemos recibido. Pero no nos podemos quedar con una medida, porque una medida es como un modelo, no es el todo. Jesús no pudo realizar ningún milagro, a no ser sanar algunos pocos enfermos y poner en ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad, por un lado las personas estaban incrédulos porque no podían ver a Cristo por la familiaridad que tenían en Jesús. Jesús era la persona, pero no pudieron ver a Cristo en Jesús. Lo vieron como maestro, lo vieron como Señor, lo vieron como sanador, lo vieron como profeta, pero no lo veían como el Cristo. Y Jesús, por otro lado, se sorprendió de la incredulidad de ellos. Dice esta frase que hoy la repetimos, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, en su casa, entre los parientes. Pero dice, aunque quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando, y no dice para seguir sanando. Las personas se seguían sanando, pero la prioridad está en que conozcan el reino de Dios. Amén. Es necesario, las personas se van a sanar y tenemos que orar por sanidad. Las personas se van a salvar y tenemos que predicar salvación. Pero el reino de Dios tiene que ser predicado porque el reino de Dios viene, el reino de Dios está entre ustedes. Esta es la progresividad bíblica. El reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios está en nosotros. ¿Sí? Mayores cosas harán, no era una frase motivadora para los discípulos, ayer lo hablábamos. No era una frase de motivación para los discípulos como un padre a un hijo que le dice, no te hagas problema, ahora te equivocás, pero vos lo vas a hacer mejor que papá. No era una frase motivadora. Esperar que el hijo de Messi sea mejor que Messi es una lotería. ¿Sí? Es una lotería y va a ser un peso muy grande para el hijo. No va a ser lo mismo que cualquier chico que juega bien a la pelota, sino que todos lo van a comparar con la medida de Messi. Se sorprendió por la incredulidad de ellos. Pero Jesús persistió. Les enseñaba el reino de Dios y fue persistente en lo que había sido enviado. Yo no sé cuántas veces tuviste ganas de renunciar. Y no estoy hablando de tu trabajo, porque si te querés renunciar de tu trabajo, renuncia. Va a haber un trabajo mejor seguramente. Pero ¿cuántas veces tuviste ganas de renunciar a la vida? O a lo que estás haciendo, o a las cosas que te suceden. ¿Cuántas veces intentamos? Miren, cuando Jesús se cruza con los discípulos, dice que estuvieron toda la noche intentando pescar. Pero Jesús, cuando los envía, dice, hey, mirá, no es lógico que vayamos, somos pescadores de toda la vida. Toda la noche estuvimos pescando y ahora porque vos nos decís, vamos a pescar y vamos a pescar, pero en tu nombre vamos a echar las redes. Muchas veces intentamos con nuestras fuerzas. Seguimos intentando con nuestras habilidades.
Intentamos una y otra vez hacerlo. Muchas veces de las maneras equivocadas, porque hay un dicho que dice que si querés resultados diferentes, hacer lo mismo no va a traer resultados diferentes, va a traer siempre el mismo resultado. Y nos hemos equivocado una y otra vez, porque muchas veces sentimos de que hay cosas que tienen que morir. Pero Jesús fue persistente. No se conformó con la incredulidad de algunos que conocían o intentaban verlo de manera humana. Antes de la cruz, dijimos los discípulos, Lázaro, Marta, María, sus amigos, quien lo conocía, los conciudadanos, claro, antes de la cruz lo veían de una manera, ¿no? Antes de la cruz hubo ventanas donde Cristo fue visto en Jesús, pero no era lo normal. Las personas veían un maestro, veían un señor, a su señor lo tomaban como su maestro, como alguno de los profetas, pero hubo algunas ventanas que se abrieron y pudo ser visto Cristo en Jesús. Y uno de los ejemplos está en Mateo 16, no lo vamos a buscar, pero allí está Pedro, ¿sí?, diciendo, tú eres el Cristo. Y para que él pueda reconocerlo, Jesús le hace una pregunta, le dice, ¿quién dicen las personas que soy? Pero lo llevó a un lugar pagano, porque sabía que si estaban en un lugar viciado de la religiosidad, si llegaban a decir, vos sos el Cristo, y posiblemente lo hubiesen crucificado antes de tiempo. Pero lo llevó a un lugar alejado y les hizo esta pregunta, ¿qué soy? ¿O qué dicen las personas que soy? Bueno, un profeta, Elías, alguno, un maestro, un sanador. ¿Y qué soy para ustedes? Y Pedro allí pudo ver a Cristo. Y dijo, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Por qué? Porque ver en Jesús a Cristo no podía ser visto desde lo teológico, desde los estudios o desde el conocimiento natural. Esto te lo tuvo que revelar mi Padre que está en los cielos. Es imposible ver a Cristo, incluso para aquellos que vivieron 3 años con Él, compartieron la vida con Él, vieron milagros, vieron enseñar, estaban maravillados. Incluso ellos se tuvo que hacer una ventana donde Cristo pudo ser visto en Jesús. Porque estaban al lado de Él, pero no lo reconocieron. Miguel ayer nos hablaba, hizo una acotación en la reunión de hombres y nos decía, no podemos comparar a los discípulos de antes a los mismos discípulos de después de la cruz. Claro, antes de la cruz vemos a un Pedro que en un momento, y Pablo lo menciona ayer, en un momento le corta la oreja ahí a un soldado porque venían a tomar prisionero a Jesús. Y le dio en la oreja porque tenía mala puntería. Porque yo no creo que le metió un guadañazo con la espada y le cortó la oreja. Pero después lo vemos escapando y negándolo al Señor. Vemos un Pedro que va de un extremo al otro. Y sin Cristo siempre vamos a ir de un extremo al otro. Un día nos vamos a levantar positivos y otro día nos vamos a levantar negativos. Un día va a estar todo bien y otro día va a estar todo mal. Pero cuando leemos a un Pedro después de la cruz, vemos a alguien que pudo ver a Cristo. Que Cristo se le presentó, los discípulos se escaparon. Los discípulos pensaron cuando el Señor, y a pesar de que el Señor hablaba de que tenía que partir, que tenía que morir. Incluso después de esto, de esta oportunidad donde Jesús le dice, vos, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Yo te doy la llave del reino y todo lo que aten en la tierra. Vemos que 3 versículos después, al mismo que le dice, lo exalta y le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, le dice, apartate de mí, Satanás. Seguimos leyendo y encontramos a un Jesús que le dice al mismo Pedro, apartate de mí. ¿Por qué?
Porque primero Pedro estaba reconociendo al Cristo y después estaba impidiendo la muerte de Jesús. Porque Jesús le estaba diciendo que le era necesario morir. Y otra vez, como María, vino Pedro, que era el mayor de los discípulos, lo aparta y le dice, hey, media pila, no digas esto que los chicos se van a desmotivar. ¿Cómo le vas a decir? Cuando leemos vemos a un Jesús, a un Pedro que lo apartó y lo retó. Le hizo, que esto no te acontezca, jamás. Y Jesús le dijo, ¿cómo que no me acontezca si yo tengo que morir? Apartate de mí, Satanás. Y no pasó al otro día o a la semana, pasó 3 versículos después. Primero vio a Cristo, pero claro, vio a Cristo sin la cruz, entonces quería un Cristo sin cruz. Porque le gustaba más la familiaridad de estar que realmente morir para hacer una nueva vida. Muchas veces en la iglesia la familiaridad de estar, de compartir, de disfrutar, nos hace perder la verdadera función que tenemos, que es manifestar el reino de Dios. Nos gusta la actividad, nos gusta venir, nos gusta decir, porque hoy está de moda decir soy evangélico, soy cristiano. Pero realmente estamos llamados a vivir para hacer su voluntad. Y allí el pobre Pedro, de sentirse el mejor de todos, lo bajaron de un plumazo y le dijeron, apartate de mí, Satanás. Ya si no me acuerdo el código de mi... Estoy complicado. El otro día fui a un lugar y me dice, número de documento. Me dice, ya si no te acordás el número de documento está al horno. Y le digo, ¿qué va a hacer? Los números son un misterio. En Jesús podía verse Cristo y Pedro pudo verlo en esa ventana que se abrió, pero después no quería que Jesús pasara por esa cruz y le fue dicho, apartate de mí, Satanás. Por eso, como decía el pastor Miguel ayer, no pueden ser comparados los discípulos, porque a veces mirá lo que dijo Pedro, mirá lo que... No podemos compararlos de antes de la cruz, que ellos tenían una experiencia de vida con Jesús. Aquellos discípulos que tuvieron a un Jesús resucitado. Aquellos que habían visto que Él realmente era la resurrección y la vida. A un Jesús que ya no estaba con ellos, sino un Cristo que los habitaba y se expresaba y movía a la iglesia. Si no pasamos por la cruz, no podemos ver a Cristo. Otro ejemplo es Saulo. Ninguno de nosotros puede decir que ama más al Señor de lo que lo amaba Saulo antes de conocer a Cristo. Él amaba tanto a Dios que pidió cartas para ir a buscar a estos cristianos que estaban atentando contra lo que él predicaba. Pidió cartas para traerlos literalmente a la arrastra y matarlos. Hombres, mujeres y niños. Saulo tenía ese poder. Incluso se dice que las ropas de Esteban, del mártir Esteban, se pusieron a sus pies. Como quien dice, ya hicimos el trabajo. Pero claro, cuando Saulo se encuentra con Cristo, ya ni el nombre le quedó. Ni el nombre le quedó. Porque no fue una mejor persona. Fue una persona nueva. Cuando conocemos al Señor, cuando aceptamos al Señor, no somos una mejor persona. Somos una persona nueva. La vida de alguien que conoce al Señor no es una vida mejor. Porque a veces pensamos que se mejoró la... No, está mejor. Mirá, se vino cambiadito, vino borracho y vino sobrio. Y vemos externamente y queremos convertir a las personas desde afuera para adentro. Y la conversión es de adentro para afuera. Porque lo que sucede en el interior se refleja en el exterior.
Muchas veces lo que sucede en el exterior no es lo que está en el interior. Los hipócritas eran aquellos que en el teatro antiguo se ponían, como las mujeres no podían actuar, eran hombres actuando de mujeres o de personajes y se ponían una máscara. Y esos actores se llamaban hipócritas porque estaban representando no su propia vida, sino la vida de otros. No era lo que se veía, no era realmente el interior. Saulo se choca con Cristo y es alguien nuevo. Por eso decimos que alguien que conoce al Señor no es una vida mejor, no recibe una vida mejor, es una vida nueva. Recibimos una nueva vida en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas. No se toma algo viejo y se lo mejora, sino que en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Y ese es el poder de resurrección obrando en nuestra vida cuando lo conocemos. Por dar algunos ejemplos, Filipenses 3:4 encontramos a un Pablo que dice, soltando lo que queda atrás y tomando lo que está por delante. Juan 3:30, tome nota y si no, que Dios tenga compasión de usted. Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo decrezca, decía Juan. Claro, los discípulos de Juan vinieron, se acercaron y dijeron, un momento, tu pariente Jesús está bautizando. ¿Sí? Hey, ¿qué pusiste? ¿Una sucursal? ¿Qué onda? ¿Nosotros estamos con vos? Y al que bautizaste está bautizando, ¿cómo es el tema? Y Juan le dijo, hey, yo les dije siempre que no soy el Cristo. Si ustedes quisieron ver a Cristo en mí, acá vemos otro ejemplo de no ver a Cristo, pero querer ver a Cristo en alguien. Los discípulos de Juan, distinto a los de Jesús, querían ver al Cristo en Juan. Y Juan le dijo, hey muchachos, le dije una y otra vez que no soy el Cristo, que yo anuncio el camino. Nadie puede hacer algo que no lo recibió de arriba, le decía Juan. Es necesario que Él crezca y que yo decrezca. Y esta es una realidad en nuestra vida. Es necesario que mi vida vieja se apague y comenzar a vivir la vida nueva en Cristo, aunque muchas veces estamos en crisis. Estamos en crisis entre la vieja y la nueva vida, porque hasta que no morimos, no estamos plenamente en Él. Ahora, ayer también nos hablaba Pablo y es algo que decimos. Antes pensábamos que la vida eterna empezaba el día que me moría. Y la vida eterna empieza el día que le conocí. El día que le conozco, empiezo a vivir en salvación y crecer en salvación y en vida nueva y en vida eterna. No es el día que me muero. La eternidad comenzó el día que lo conociste a Él. Claro, de a poco o mucho, pero es un camino el cual debemos transitar, ese que Él tiene que crecer en mi vida y yo tengo que decrecer. Es el ejemplo de Juan allí. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que somos el Cristo. A veces cuando nos sentimos importantes y las personas ven a Cristo, y lo hablábamos la semana pasada, a veces las personas ven a Cristo en tu vida y se acercan para atacarte y muchas veces son atraídos por el Cristo que hay en vos. No hay una intención de atacarte, pero están atraídos hacia vos y algo tienen que hacer. Están disgustados por lo que está sucediendo en tu vida, pero realmente Dios está permitiendo que sean atraídos a vos. La persona malinterpreta eso y quiere atacarte. Por eso las personas que se acercan y muchas veces crean conflicto en tu vida no son tus enemigos, simplemente están siendo atraídos por causa de Cristo. Mateo 16, 24, a los discípulos Jesús les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y algunos dijeron, yo ya la tomé a mi suegra, me la puse en el hombro y no, nada que ver. Cada uno le pone el nombre de la cruz. Mi trabajo de porquería, pastor. No sabés lo que es mi jefe. Mi jefe es la cruz.
¡paf! Y sigo. La cruz no es ni tu suegra, ni el jefe, ni el trabajo, ni la vida que te tocó. La cruz es morir a mí para que se manifieste la nueva vida que he recibido en Cristo Jesús el día que le conocí. Esa es la nueva vida. Y ese es el tomar la cruz cada día. ¡Ey! Si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cruz nos habla de muerte al viejo hombre para renacer a una nueva vida. Por eso no hay reconciliación si primero no hay muerte. No existe el poder de resurrección en nuestra vida si no he muerto a mi vida y renazco a la vida que Dios diseñó para mí. Niéguese a sí mismo significa menguar porque Él tiene que crecer. Porque todo, dice el 25, leímos el 24 recién, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Amado, si alguno se aferró a su propia vida, la va a perder. ¿Cuánto? ¿En 30, 40, 50 años? Algunos vivirán 200, no sé. Mire, yo digo, pobre de Lázaro. Siempre me pongo en el lugar de Lázaro. Digo, qué vida de porquería la de Lázaro, ¿no? Porque conoció a Jesús, era amigo de Jesús, sufrió los dolores de muerte y se murió. Y vino su amigo y lo resucitó. ¿Para qué? Para morirse otra vez. Más adelante, no está entre nosotros. Lázaro está acá, levanta, ¿no? Listo. No está entre nosotros Lázaro. Lázaro se volvió a morir 2 veces. Mira, si a mí me pasa que el Señor me resucita y le digo, no seas malo. Sufrido dolores de muerte, me enterraron y vos me levantás otra vez. Vos no sos más mi amigo. Será mi Señor, mi Salvador, pero mi amigo no somos más. Porque por lo menos Ezequiel se hubiese levantado y hubiese dicho, espero que me arrebaten y me lleven al cielo y no pase más por muerte, ¿eh? Lázaro volvió a morir. No lo envidio a Lázaro para nada. No olvídese. Siempre pienso en lo mismo, ¿no? Haberse despertado sin entender nada. Encima dice que estuvo así, como está todo atado. ¿Cómo habrá salido, no? Decir, ¿qué pasó? Pensé que éramos amigos. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué hallará? La nueva vida. No mi vida no la voy a encontrar más. Voy a encontrar la vida que Dios diseñó para mí. Una vida que vive conforme a su voluntad. Una vida que responde a los anhelos y deseos de Dios, al plan original de Dios, a lo que Él preparó para tu vida y mi vida. Ahora, si querés pelearla, seguí viviendo con tu vida. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Tarde o temprano esta vida la vamos a perder. Más vale perderla antes, ¿no? Y todo el que pierda su vida, menguar, la ganará para hallarla a Él. Una nueva vida es la reconciliación. San Juan 12:32 dice, y cuando yo sea levantado, y volvemos a hablar de la cruz. Juan 12:32, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Jesús estaba diciendo, la cruz generará atracción a todos los que van a morir por mi causa para ganar una nueva vida. Van a ganar mi vida. Y ayer lo mencionaba Pablo también, Nicodemo, San Juan 3:2. Dice que se acercó Nicodemo a Jesús, un hombre estudioso, un hombre que conocía la palabra, un hombre que estaba esperando al Mesías. Y él dice, hey, yo reconozco el reino de Dios por lo que vos hacés. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Se le aclaró, como maestro. No le dijo que era el Mesías. Le dijo, sabemos que venís de Dios como maestro. Valga la aclaración que las palabras no son inocentes.
Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Es maravilloso porque Nicodemo creyó ver el reino de Dios desde lo natural, por las cosas que se hacían. Y porque las cosas que hacían, nadie puede hacer estas cosas si no vienen de Dios. Entonces el tester, la confirmación, el resultado al análisis fue, si hace todas estas cosas, seguramente vendrá de Dios. Pero hay cosas que las hace el enemigo también. O sea que se presenta delante del Señor con curiosidad, por eso va de noche, con miedo a tener reprensión por los suyos, pero llega y le dice, yo sé que venís de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no viene de Dios. Estaba encaprichado en ver desde lo terrenal, que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Mirá, ya están pasando cosas, vamos para allá. En la historia de la iglesia pasó esto. Che, está pasando algo en Toronto, todos a Toronto. Che, está pasando algo, vamos para allá. Son medidas. Pero las medidas no es el todo. Como iglesia somos el todo. Y tenemos que ver el todo. Esto no es decir sanidades no existen, milagros. No. Todavía seguimos viendo milagros de Dios. Yo, si no hubiese recibido un milagro de Dios, estaría enterrado hace 20 años, creo, ¿no? Más o menos. 18, 20 años. Cuando el médico me dijo, mira, no hay posibilidad y no hay tratamiento para lo tuyo. Sería un neófito, un loco si diría que los milagros no existen. En la iglesia sigue sucediendo milagros, pero el milagro es una medida. Lo dijo el escritor cuando Jesús fue a visitar a los suyos. No podemos medir por las cosas que vemos el reino de Dios. Si no vamos a Etiopía o a alguna región donde los cristianos sean perseguidos, decimos, esto no es la iglesia. Porque como están siendo perseguidos y contados como ovejas, no pueden ser la iglesia. Sería la iglesia, tendrían que andar en Alfa Romeo, en aviones privados, porque Dios les da todo. Medidas. Tendemos a ver las cosas como medidas y Nicodemo aquí hace lo mismo. Podemos ver que venís de Dios y que Dios está con vos. ¿Por qué hacés estas cosas? Jesús le respondió, en el 3 dice, Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no toma su cruz, si no mengua para que Él crezca, si no vivo en salvación, si no vivo en vida eterna desde el momento que le conocí, es imposible ver el reino de Dios. Si no, serán simplemente palabras, sí, acepto al Señor. Necesariamente, resurrección es igual a reconciliación. La iglesia no puede reconciliar gente viva, porque esto no es una vida mejor. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Porque si no será una mezcla de lo de Él y de lo mío. Lo mejor mío y lo mejor de Él y soy un transformer. Lo mejor de Dios y lo mejor mío, el mejor cóctel. Uy, no, hablé de bebidas. Amado, el mejor transformer. No es lo mejor mío. Ayer lo hablábamos también, Dios no busca lo bueno mío es un trapo de inmundicia para Dios. Dios no busca mis cosas buenas, Dios busca que yo haga su voluntad y responda a su voluntad, no que haga cosas para Dios. Lo hemos hablado en varias prédicas. Lo primero, el grado de crecimiento es, primero creo que Dios tiene que hacer algo por mí. Sí, bárbaro, creo en Dios. ¿Qué va a hacer Dios por mí? Dios trabaja para mí, el grado de niñez. El segundo grado es ¿qué puedo hacer yo por Dios? Y comienzo a trabajar y a hacer cosas desesperadas, aunque me equivoco, pero bueno, total, es para el Señor. Usted sabe, en el sur había uno que tocaba el acordeón y decía, más o menos, así. Y decía, y bueno, total, si me equivoqué es para el Señor. Dice, el pastor me decía, pensé que tocaba para el diablo más que para el Señor. Pero bueno, total es para el Señor, entonces está todo bien.
El segundo grado es este. Es decir, yo hago algo por Dios. Y hago lo que pueda y bueno, entre tantas cosas que hago, alguna le voy a pegar. El tercer grado, ¿sí?, de adultez y madurez en el Señor. Es decir, que el Señor haga lo que Él tenga que hacer a través de mi vida. Es responder a la voluntad de Dios. No es ser ni mucho ni poco. Es hacer hoy lo que tengo que hacer. Lo que me toca hacer. Lo que Él me envía a hacer. Por eso, resurrección y estas cosas no pueden verse si sigo viéndolo desde mi vida natural. Hasta que no accedo a la nueva vida en Cristo, aquellos que viven conforme su voluntad, será imposible verlo. Haber resurrección y reconciliación es haber muerto a todo lo que no es Dios y renacer a todo lo que sí es Dios en mi vida. El reino, dijimos que no puede ser visto desde lo natural, porque lo natural actúa de manera naturales. No puedo dejar de mencionar las cosas que viví en esta semana. Pablo decía, yo sé que se acerca la primavera porque las plantas están todas brotadas. ¿A qué responden las plantas? No tienen opción, ellos responden a la voluntad de Dios. El problema es para aquellos que no están guiados por el Espíritu, todavía la voluntad de Dios sigue siendo una opción. Porque en mí es libre albedrío y es la decisión de hacer la voluntad de Dios. Qué error, ¿no? Cuando realmente en las plantas es responder a la voluntad de Dios. Es responder a una vida que las habita. Cuando el Hijo de Dios deja de tener libre albedrío, sino que dice, yo respondo a la voluntad de Dios, es donde las cosas comienzan a suceder según la voluntad de Dios, porque no es lo que hago, es responder a la vida que nos habita. Pablo nos habló ayer de medidas. Efesios 3, 18 al 21, simplemente lo voy a mencionar. Sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor. Amado, estamos llamados a conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento. El amor de Dios no puede ser visto con conocimiento. El conocimiento es bueno, es excelente, pero por el conocimiento no voy a ver a Dios. Excede, dice, todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo soy lleno de la plenitud de Dios y de la vida que me habita y deja de ser libre albedrío como hablábamos ayer? Deja de ser libre albedrío cuando hay una vida que me habita. Cuando la vida que me habita y el amor de Dios que me habita excede todo conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos. Pedimos o entendemos. Muchas veces pedimos cosas que no necesitamos o que no colaboran con la vida que nos habita. ¿Sí? Y hay muchas cosas que no las entendemos. ¿Y sabe qué? No las tenemos que entender. Hay cosas que a Dios le plació no contárnoslas ahora y no entenderlas ahora. Y no la entenderemos. A Él sea dada la gloria en la iglesia. ¿A quién le damos la gloria en la iglesia? A los pastores, a los líderes, al nombre, a la institución. A Él sea dada la gloria en la iglesia. Por supuesto que cuando hablamos de iglesia lo vuelvo a aclarar, porque si hay algún nuevo, la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros, son los que están conectados, los anexos que están conectados por internet, nosotros y los hermanos que son de otra institución. A Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, porque la gloria de Cristo es el Hijo, no soy yo. La gloria de Dios es su Hijo. Cuando Él habla de su gloria es el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios es visto en mi vida, aunque hay errores, aunque hay confusiones, aunque todavía estoy en esta vida ahí, tropiece, corro, camino y tropiezo, cuando es vista la gloria de Dios en mi vida, no es Ezequiel, porque si no sería, ¿recuerda la entrada triunfal de Jesús?
¿sí? Todos aplaudiendo. Y yo siempre me imagino al burrito. El burrito habrá dicho, pero todo esto es por mí. Al final yo soy importante. Claro, pero él era portador de Jesús. Pero muchas veces nosotros pensamos que los aplausos son para nosotros. ¡Oh, qué palabra, pastor! ¡Tremendo! No, mejor que vos no lo hace nadie. Y uno... A veces somos como el burrito que llevaba a Jesús. No es nuestra gloria. La gloria de la iglesia es el Hijo. La gloria de la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de nosotros. La gloria que puede ser vista en tu vida. Que muchos serán atraídos, los hermanos van a ser edificados por esa gloria, por la gloria del Hijo en tu vida, y los que no sean hermanos querrán crucificarte. Hola, hola. Allá en España, hola, te hacen todos. Me sorprendió, ¿no? Uno entra, hola, te hace. Qué raro esto. Pero con ese tono, hola. Me encantó. Voy a empezar a implementar acá. Hola. La gloria del Hijo es mía porque me habita, pero no me pertenece. Yo le pertenezco a esa gloria porque la gloria sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, no en esta, en la anterior, en la anterior, en la anterior, siempre la gloria fue de Dios y en las futuras, hasta que Él venga, será de Él. Será de Él. Por eso es imposible experimentar la resurrección y ver el reino de Dios. Sí, podemos ver a los hermanos, se está repartiendo comida, los hermanos, hay un lindo ambiente, che, qué lindo que está acá, la verdad. Pero si realmente no morimos a hacer nuestra voluntad, seguiremos haciendo las cosas a nuestra manera. Necesitamos pasar por esa cruz. Necesitamos ser crucificados juntamente con Él. El viejo Ezequiel tiene que ser crucificado porque hay un mejor Ezequiel que no me pertenece. Dios no vino a dar una vida mejor. Dios no vino a mejorar mi vida. Él vino a darme una vida nueva que vive y responde a su voluntad y que el libre albedrío quedó atrás. Respondo a la voluntad de Dios en todo lo que hago. Ahora pienso, ¿cuántas cosas crees que están muertas en tu vida? Hay cosas que se murieron y gracias a Dios que se murieron. Yo miro para atrás y digo, oh, gloria, gracias que estas cosas en mí murieron y no están más y a veces las busco. ¿Sí? A veces antes era nervioso y las busco a veces y a veces se me salta la chaveta, sí. Digo, ahí estás, otra vez, ¿viste? Te encontré. Un reformador decía que pensaba que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero él decía que el desgraciado sabía nadar. Bueno, nuestro viejo hombre también sabe nadar. ¿Cuántas cosas creemos que han muerto o las hemos sepultado, pero Dios no las sepultó? Son cosas que nosotros creímos que tienen que morir, pero que Dios no le ha dado muerte. Mire, yo cuando tomo, y muchas veces estoy tentado a tomar decisiones, digo, quizás Dios todavía no quiere que esto muera. Por eso te voy a pedir que te pongas de pie y que pienses en aquellas cosas que murieron en tu vida. Y yo no sé si habrán sido voluntad de Dios que mueran esas cosas. Porque a veces bueno, no, porque soy un hijo de Dios, tengo que callar, porque soy un hijo de Dios, tengo que mantener esta relación de amistad, no, porque soy un hijo de Dios, tengo que... Hay una frase muy linda que dice, no sé quién la habrá dicho, ¿sí? Está tomada media bíblica y media humana, dice, los cristianos somos mansos, pero no gansos, ¿sí? No sé si los extranjeros entienden ese... No somos pavotes. Hay cosas que están llamadas a morir y cosas que no, pero que solamente la podremos ver pasando la cruz, haciendo la voluntad de Dios, entendiendo que el reino de Dios nos habita y no es algo que vemos o experimentamos. Por eso si hay algo que murió en tu vida, no sé, situaciones, personas que quizás no tenían que morir, o que sí eran de Dios, pero en un momento desaparecieron y vos decís, bueno, ¿qué pasó? Ya está, quedaron, no lo sé.
pero que Dios en esta semana pueda darnos ese entendimiento para poder ver realmente lo de Él, para estar dispuesto a renunciar a mí, no para tener una vida mejor, sino para tener una vida nueva. Como nos decía Pablo ayer, la iglesia ni está en el balcón como Julieta esperando a Romeo, ¿sí? Ni está esperando que lo vengan a buscar para salir de este mundo horrible. La iglesia está diseñada por el Señor para reconciliar todas las cosas. ¿Y sabe qué? Esto va por mí. Yo veo cosas que no están reconciliadas. Yo veo mucho que no está reconciliado. Sí, el Señor viene pronto, pero la iglesia está siendo edificada para reconciliarlo todo. Y vivimos una iglesia que está dispuesta a escapar antes de reconciliar todo lo que tiene que ser reconciliado por Él. Y esto lo vemos de una manera macro, pero también lo vemos de una manera micro en nuestra vida. Hay cosas en nuestra vida que todavía no fueron reconciliadas con Él. Situaciones, pensamiento, pasado, presente, malas decisiones que hemos tomado, buenas decisiones humanas que no nos llevaron a ningún lado. Por eso sería bueno que cerremos nuestros ojos por un minuto. Y después terminemos allí cantando hasta que pase el tiempo de la generosidad y de los anuncios, pero que podamos tener un tiempo, sin mirar tanto el reloj. Mire, faltan 10 minutos para las 12. Parcialmente nublado, pero va a estar lindo el día, tranquilo. Tenemos de máxima 24, tranqui, está todo bien. El asado no se va a pasar, los ravioles no se van a pegar. Que podamos invertir un tiempo en decir, Señor, hacé morir todo lo que tenga que morir en mi vida. Señor, quita todo aquello que no colabore con tu diseño en mí, con tu propósito en mí. Hacelo morir, no me resisto, no me quiero resistir a lo de Dios. Porque si no será como a Pablo, va a ser difícil dar cabezazos contra una punta. Va a ser difícil tratar de romper a cabezazos algo que no puede ser roto. Y en nuestra vida, una y otra vez intentamos romper las cosas a los cabezazos. Intentar cosas una y otra vez con el mismo procedimiento, pero esta vez va a salir mejor. Usemos este tiempo, estos minutos, mientras escuchamos la música de fondo y después cantemos, pero en estos minutos, si así lo sentís, esto no es una obligación, si así lo sentís, decirle, Señor, yo no quiero tener una vida mejor. ¿Usted qué quiere, un auto nuevo o mejorar el auto que tiene? Y si me pregunta a mí, un auto nuevo. ¿Para qué mejorar el que tengo? Si no puedo comprar un auto nuevo, mejor el viejo. Hay una buena noticia, no necesitamos mejorar la vida que hemos cometido miles de errores. Tenemos la posibilidad de tener una nueva vida en Cristo, una nueva manera de pensar, una manera distinta de procesar las cosas, una manera distinta de contestar a las agresiones, una manera distinta de enfrentar el día, de enfrentar los problemas, las dificultades. Hace algunas semanas hablábamos de que las dificultades generan paciencia y dijimos que esta paciencia que nos habla Santiago, esa paciencia que genera la dificultad, es el entendimiento de que, salió mal porque lo hice a mi manera. Es la paciencia de entender, no, a mi manera no va, es a la manera de Dios, es solo a la manera de Dios. Entonces por este minuto, decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y me cuesta y reniego. Porque me cuesta, porque sigo procesándolo con un procesador antiguo, con una vida antigua. Apareció un nuevo sistema operativo y quiero procesarlo con el procesador viejo. Para aquellos que saben de tecnología, yo no lo sé, pero me pareció lindo. Llega un momento donde el teléfono no se actualiza más. Ya esta actualización no camina más. Y se van cayendo aplicaciones en tu teléfono. Los que tienen la suerte que no se le rompa antes, ¿no? Y no anda esto, y no anda aquello, y ya no anda WhatsApp, y no podés usar Mercado, y
Y van cayendo hasta que te quedó algo obsoleto. Y en nuestra vida muchas veces pasa eso. No estamos actualizados a lo de Dios y comienza a desafectarse cosas en nuestra vida que dejan de ser operativas. Señor, queremos procesar la vida de Cristo en una nueva vida. No en una vida mejorada, no en una vida rectificada, no en una vida que le actualizada a algo mejor. Queremos procesar la voluntad de Dios desde la vida correcta, desde la naturaleza correcta, como una planta que responde a la primavera. Claro, nosotros creemos que responde a la primavera, pero la primavera responde a Dios, a las estrellas, a los astros y a todo lo que Dios controla en su voluntad. Y cuando los hijos de Dios en la iglesia caminamos en obediencia, caminamos en entendimiento, caminamos en conocimiento, pero en deseo de que Él crezca en mi vida, esa vida que comenzó el día que le conocí, no se está mejorando, se está muriendo y una nueva vida comienza y es más fácil procesar lo de Dios y es más fácil operar en lo de Dios. Señor, yo te pido que abras nuestra mente y nuestro entendimiento para procesar de la manera correcta y con la vida correcta y con la naturaleza correcta. No como algo forzado, no como algo que lo tengo que hacer porque soy un hijo de Dios, sino responder naturalmente a la vida que nos habita. Y muchas veces desconocernos de cómo estamos actuando, pero comprobar que la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Padre, la medida es Cristo, la medida completa es Cristo, pero también está la medida de sanidad, está la medida de salvación. Padre, la iglesia no ha perdido nada, la iglesia sigue orando por los enfermos. Y si hay alguien enfermo en medio nuestro, Padre, te pedimos que puedas sanarlo completamente. Así como se reconcilia nuestra vida con vos, así como hemos sido reconciliados en Cristo, también nuestro cuerpo será reconciliado en Él. También nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras actividades personales cada día serán reconciliadas con Dios y podrá así ser visto tu Hijo en nosotros. Porque la gloria en cada uno de nosotros, como dice la palabra, es el Hijo. Y el Hijo tiene que crecer, porque si no viviremos en caos, viviremos en pelea, viviremos en desconformidad. Pero cuando nos rendimos, esa vida comienza a crecer.